Bienvenidos a un nuevo debate de Sanitaria 2000. En esta ocasión vamos a hablar de la educación al paciente respiratorio para mejorar la adherencia al tratamiento. Y para ello hoy contamos con 4 participantes. A mi derecha está Joaquín Rodrigo, director general de Sandoz Iberia. Buenos días. Gracias. Después está Paz Vaquero, que es enfermera del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Bienvenida también. Buenos días. A la izquierda está Carolina Cisneros, que es responsable de la unidad de asma del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Bienvenida. Buenos días. Y a la izquierda del todo está Javier Palicio, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias, FENAER. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, para comenzar quería preguntaros por qué la adherencia al tratamiento supone un reto en enfermedades como el asma o la EPOC. Empezamos por ti, Joaquín. Bueno, yo creo que la adherencia al tratamiento es un problema en la mayoría de las patologías, no solamente en las respiratorias, pero centrándonos en las patologías respiratorias obstructivas crónicas, bueno, pues hay mucha literatura al respecto, que básicamente, pues por ejemplo, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay varios estudios, hay diversos estudios, pero puede haber un consenso en que aproximadamente la mitad de los pacientes puedan no ser adherentes, y en asma quizá más por la variabilidad de la patología. Entonces, bueno, pues yo creo que actualmente hay un arsenal terapéutico muy bueno para el tratamiento de estas enfermedades, pero quizá el reto siguiente o el reto que viene es profundizar en cómo hacer que esa adherencia sea mejor para que los tratamientos sean todo lo efectivos que demuestran ser en los ensayos clínicos. Vale, Paz. Pues yo creo que lo primero que hay que hacer, o quizá lo que primero que deberíamos intentar hacer es que se cambiara el chip, que los pacientes cambiaran el chip, porque es cierto que la adherencia es muy baja, la adherencia es de un 50% en inhaladores, pero también es cierto que muchas veces lo que pasa es que para los pacientes el inhalador no es una medicación. Tú le preguntas, ¿qué tomas? Entonces te cuentan todas las pastillas y jamás te cuentan los inhaladores. Entonces, para ellos el inhalador es como si no fuera, quizá ese cambio de chip, que yo creo que en parte tenemos mucha culpa nosotros, de que no cambien el chip y vean el inhalador como una medicación igual que el resto. Entonces, cuando les preguntas específicamente por ellos, entonces sí te los cuentan. Pero si no, de primeras es difícil que te digan los inhaladores que están tomando. Bueno, la baja adherencia al tratamiento es un problema importante en todas las enfermedades, sobre todo las crónicas, ¿vale? Porque el problema de las enfermedades crónicas es que hay que convivir con ese tratamiento diariamente durante toda tu vida prácticamente, con lo cual pues el paciente pasa por muchas fases de ganas de hacerlo, de cansancio, de no lo necesito, etcétera, etcétera. Es un problema muy grande, como han dicho, en torno a un 50%, en el caso del asma llega a ser hasta en un 70%, porque en los pacientes asmáticos, además, como la enfermedad es variable en cuanto a sintomatología, los pacientes cuando tienen síntomas se dan cuenta que son asmáticos, pero cuando tienen fases en las que no lo tienen, están convencidos que no necesitan tomar ninguna medicación y que es el médico, que es un pesado, que le dice que lo tome todos los días, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del asma es un problema ya no importante, dramático. Javier. Yo voy a empezar haciendo 2 aclaraciones. La primera, que hemos cambiado un poco el nombre de la Federación de Pacientes y ahora se llama Federación de Pacientes, de Asociaciones de Pacientes con asma, o con alergia y enfermedades respiratorias. Eso se ha hecho un pequeño añadido y bueno, es bueno que conste que es enfermedades alérgicas y con enfermedades respiratorias. Lo cual quiere decir que hasta se pueden incluir en la federación los problemas de alergia a alimentos y alergias que no son propiamente respiratorias. En segundo lugar, yo quería hacer una aclaración también. Estamos hablando de la adherencia al tratamiento. Yo, como representante de los pacientes, pido que cambiemos la palabra adherencia por complementación del tratamiento, porque realmente queda un poco en esto de la adherencia al tratamiento, no es para los pacientes, es para los profesionales, más bien. Entonces, deberíamos de hablar del cumplimiento del tratamiento. Y, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Paz,
que hay que hacer convencer a los pacientes de que los inhaladores son parte del tratamiento, que no son solo algo, los ventolinos, como se decía antes, en Asturias por lo menos, son algo que es el tratamiento. Entonces es igual que las pastillas y que hay que, es una forma de administrar medicamentos. De hecho, los medicamentos se administran por distintos sistemas y los más efectivos y más rápidos son los sublinguales. De hecho, cuando todo el mundo es consciente de que cuando un señor tiene una angina de pecho, lo primero que le dan es una cafenitrina. Pero es que los inhaladores, en una gran parte, actúan también por el mismo mecanismo sublingual. Es decir, la lengua es un mecanismo de absorción tiene muy importante, y entonces los medicamentos que se absorben por la lengua tienen la ventaja de que entran directamente al torrente circulatorio y además sin pasar por el hígado, como muchos medicamentos que se toman en veces. Entonces, son dos cosas que hace falta: el concienciar que es medicamento rápido de acción, pero también que es un medicamento y no algo que que la gente dice, ¿no? Pues bueno, habéis hablado ya un poco de la evidencia científica que hay sobre la falta de cumplimiento o de adherencia. Y también has hecho un poco de autocrítica, ¿no? Quería preguntaros por eso, ¿cuál es el conocimiento que tiene el profesional sanitario acerca del arsenal terapéutico de inhaladores que hay? Creo que es malo. Y los estudios nos dicen que además no hemos mejorado mucho. O sea, hay estudios, yo siempre cuando doy las charlas me encanta una diapositiva del estudio CESEA, que es de 1998, y creo que entonces andábamos hasta un poquito mejor, o sea, porque ellos hablaban de conocimiento sobre inhalaciones y teníamos muchos menos dispositivos, tanto de enfermería como de médicos, estoy hablando. Y perdona, en enfermería andábamos en un 15% y medicina en un 28% de conocimiento. Pero es que los últimos estudios nos dicen que vamos peor. O sea, el del doctor Plaza del 2012, que es también un clásico, los médicos, 1.500 médicos, el 14% conocía cómo funcionaba el inhalador. Pero es que Jordi Giner ha presentado uno, que a mí me encanta, lo publicó hace poquito, salió a finales de año, primeros de este, y hablaba solo en personal de enfermería, y era personal de enfermería que trataba enfermos respiratorios. Hablaba de enfermeras que trabajaban en hospital con respiratorios, en primaria, en alergia, pero todas trabajaban con pacientes respiratorios. Y solo el 14% conocía cómo funcionaban bien los dispositivos. O sea, yo creo que tenemos mucho que mejorar. Bastante. Como profesional sanitario. Vamos a ver, el problema está sobre todo, yo lo veo, siempre ha habido un desconocimiento general dentro del mundo de los neumólogos que nos dedicamos a ello y que manejamos este tipo de tratamientos, pues hay un poquito más de conocimiento. El problema yo lo veo actualmente con que en los 2 últimos años ha habido una avalancha literal de nuevos dispositivos desde que pues han caducado las patentes de las moléculas y han salido al mercado a la vez o con muy corto espacio de tiempo, muchos dispositivos diferentes. Entonces, si ya, como ya dice, era difícil conocer todos los pasos que se necesita para hacer un inhalador, cuando en el mercado había 3 como mucho, o 4, pues ahora que no sé, puede llegar a 20. Entonces, entre nosotros, que somos neumólogos, nuestros residentes han tenido que hacer una tabla en la que ponen las moléculas, porque el médico tiene que conocer qué molécula, qué fármaco está en ese inhalador, que además habitualmente hay 1, 2, incluso ahora va a haber 3 moléculas diferentes o fármacos distintos en el mismo dispositivo de inhalación. Eso supone un caos porque, ya digo que incluso la gente que nos dedicamos a esto y que trabajamos con esto todos los días, mis compañeros, si yo les pregunto, no lo saben. Y de hecho estamos viendo que eso ya sí es un problema, pues prescripciones de médicos en los que están duplicando una molécula porque una va con un dispositivo, otra va con otro y no saben que en los dos va una misma molécula, están doblando la dosis. O sea, que estamos hablando de un tema importante. ¿Qué puede hacer la industria farmacéutica para
Aclara un poco el panorama. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carolina. Es verdad que ha habido mucha novedad, que en principio la novedad es buena si añade innovación, pero claro, hay que formar e informar adecuadamente. Y es verdad que supone un esfuerzo y un extra añadido para los profesionales sanitarios el entender, el interiorizar esta información y que hay que estar al día, claro. Entonces, bueno, pues la industria lo que tiene que seguir haciendo es proporcionar información de alto nivel formativo y hacer cuanta más divulgación pues mejor para que tanto los agentes sanitarios como los pacientes pues entiendan qué alternativas hay y seguir por esta vía. Hombre, traer innovación es buena, lo que pasa es que, claro, es verdad que viene ahora todo a la vez, pero bueno, yo creo que hay que ordenar. Nosotros por nuestra parte lo que tenemos que proporcionar es que, aparte de la innovación, formación intensiva en las nuevas alternativas. Y a los pacientes, porque qué bien que haya tantas alternativas, pero ¿cómo afecta que haya? Porque claro, cuando hay tantas alternativas, evidentemente el paciente se vuelve a lo mejor un poco loco, porque dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si me lo están dando, mira los prospectos, empieza a ver cosas y tal. ¿Qué ocurre? Esto pasó, digamos, con la hipertensión arterial y la cardiopatía hace años, cuando se empezaron a sacar pastillas que llevaban hasta 3 medicamentos en la misma pastilla. Y eso era bueno, porque yo cuando estaba ejerciendo de médico, eso fue una de las propuestas que hice ya en el año 86, que cómo no sacaban las 3 pastillas que había que dar para la tensión a lo mejor en una misma pastilla y no que tomasen 3 los pacientes. Ahora, en lo de los inhaladores. Los inhaladores yo creo que por mi experiencia como paciente, como estudiante, digamos participante con los pacientes y como médico que fui hasta ahora, yo vi que aquí había un problema. Y es que necesitas tener una colaboración, y ahí es la enfermería la que realmente lo puede hacer, en la consulta del médico. El enfermo muchas veces en la consulta del médico dice que sí a todo, que lo está entendiendo todo y no está entendiendo nada. Nosotros en Oviedo tuvimos la experiencia de que como teníamos en el Instituto de Silicosis teníamos unas consultas de respiratorio que éramos 10 médicos cada día y había como 100 pacientes, pero teníamos un grupo de enfermería grande. Entonces la enfermería ya de la que venía el paciente lo pasaba por enfermería antes de entrar a la consulta y ya le preguntaban a ver qué inhaladores hacía, qué cosas hacía, le hacían una espirometría, le hacían incluso una analítica, se le hacían una serie de cosas previas y con eso le pasaban al paciente a la consulta. Pero a la salida teníamos la segunda cosa, que era que el paciente que salía volviese a pasar por la enfermería. Y entonces la enfermera le preguntaba, ¿y usted qué le dijo el médico? ¿Y qué tal? Y veía las cosas. Y a ver cómo hacen los inhaladores. Y eso ya se lo preguntaba antes, pero sobre todo al salir por si se los habías cambiado o no. Y a ver cómo los hacían. Tenían los placebos para que hiciesen con los que estábamos usando, que los hiciese. Entonces, ya hay esa combinación del especialista y de la enfermera ya era muy buena y conseguías mejorar mucho que el tratamiento y el cumplimiento del tratamiento por el paciente mejorase, ¿no? Pero claro, eso es difícil en consultas que no tengan tanta facilidad de tener médicos y enfermeras y tal, y sobre todo en medicina primaria. Pero en medicina primaria es fundamental que se establezcan las enfermeras que hagan esta labor, porque no se dice, bueno, es que no se pueden hacer espirometrías porque no hay personal. Bueno, pues tendrían que ponerse unos puestos de enfermería que hiciesen espirometrías y que explicasen a los pacientes cómo tienen que tomar los inhaladores, porque es la única manera. Si no, el médico tiene poco tiempo y además el enfermo en
cuando está con el médico está nervioso y se entera de la mitad. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Bueno, yo quería felicitar porque ese modelo que has explicado a mí me parece un lujo. O sea, no creo que exista, vamos, en ningún sitio ahora mismo de España una consulta de enfermería paralela en la que haya tiempo previo y sobre todo posterior. Me parece perfecto, pero es que eso no existe. No. Pero es que no existe ni siquiera a veces la previa. Es decir, hoy en primaria, tú lo sabes, yo soy médico de familia también, la enfermería se ha especializado mucho y tienen sus agendas separadas de las agendas del médico. Y bueno, pues igual tienes que pedir una cita aparte, no es en el momento, ¿no?, la continuidad de pasar lo que él dice por el médico y ver si efectivamente se ha enterado, porque los pacientes, como dice él, se aturullan. Yo les digo, es que os aturulláis, porque se ponen muy nerviosos, quieren decir que sí, que lo han entendido, pero efectivamente no lo entienden. Y yo lo único que hago es que de revisión en revisión, de visita en visita, volvemos a evaluar si hicieron lo que se le dijo, si lo entendieron bien, y muchas veces no es así. Son pacientes a los que no he visto una vez, ni dos, ni tres, ¿vale? O sea, que esto es un problema importante. Y luego, a nivel de lo que es la enfermería en primaria, yo veo un hueco muy importante que quizá la culpa la ya tengamos, entre otros, pues, por ejemplo, los neumólogos, la neumología, no lo sé. Y es que igual que hay consultas o enfermeras en primaria especializadas con pacientes crónicos de hipertensión, a los que hacen sus revisiones con su toma de tensión y comprueban tratamientos, lo mismo lo hacen con diabetología, con la nutrición para el que va a perder peso. En el paciente respiratorio nadie se especializa o se centra en decir, voy a tener una agenda a la semana, un media agenda, 3 huecos un día a la semana para ver los respiratorios de POC o de asma y voy a revisarlos, voy a ver cómo hacen tal y además, oye, voy a aprender a hacer la espirometría para poder yo también hacerla. Eso a día de hoy, que yo sepa, no existe. Es que no se dan cuenta de una cosa, y eso estoy hablando de la administración, probablemente. Si tú organizas una cosa de estas bien organizada, lo que haces es invertir. Quitas muchísimo número de consultas, porque un enfermo, lo que hoy día se habla mucho del enfermo educado, se le llama empoderado, que a mí me horroriza ese nombre. El enfermo que es conocedor de su enfermedad y de su tratamiento es un enfermo que colabora muy bien con el médico de familia, con el especialista, y necesita muchas menos consultas al cabo del año. Entonces, no sé por qué a veces son problemas de organización, nada más. En vez de tener 10 consultas, tiene 2 a lo mejor. Paz, tú que eres enfermera, lo que se ha comentado. Yo te digo, yo, por suerte, sí hago algo parecido a lo que hacéis vosotros. Es decir, yo compruebo cuando vienen a hacer las espiros, y es verdad que y cuando se van de la consulta, se han puesto inhaladores nuevos, yo les explico cómo. Pero sí es cierto lo que dice Carolina. Yo reconozco que en primaria las compañeras, yo creo que un poco el enfermo respiratorio es bueno, pues es algo que está ahí. Quizá porque, bueno, pues a lo mejor no es tan agradecido, yo no sé, pero sí es cierto que, por ejemplo, yo les veo muchas menos veces. Pues tú a un paciente que tiene inhaladores, cada vez que viene a la consulta le debes de revisar esos inhaladores. Entonces, yo hay veces que a lo mejor los veo cada 6 meses. Perdona, si a su centro de salud probablemente vayan cada 2 meses hay que revisar inhaladores y no se hace. Bueno, pues ahí queda. Ha introducido Javier un tema sobre el que os quería preguntar también, porque quería que habláramos de cuáles son las consecuencias de la falta de cumplimiento, tanto para el paciente como para el sistema sanitario. Hablabas que a la administración sanitaria le puede convenir que un paciente esté bien educado para que no frecuente mucho la consulta. ¿Cuáles son esas consecuencias que detectáis que tiene la falta de cumplimiento? La frase típica es: un paciente sin educación, fracaso anunciado. O sea, fracaso anunciado. Está visto. Si tú no sabes o tú no les explicas, la medicación que todo enfermo respiratorio lleva son inhaladores. Es la medicación diana. Si un paciente no hace bien la medicación inhalada, no está haciendo un tratamiento. O sea, es como si tú a un hipertenso le dieras una pastilla para la tensión y no se la toma. No vas a bajarle la tensión en la vida, por mucho que quieras. Pues esto es igual. Si no se toma la medicación inhalada y se la toma bien,
es como si no estuviera haciendo absolutamente nada. Con lo cual, hay más visitas a urgencias, más hospitalizaciones, más visitas al neumólogo, más visitas al médico de cabecera. Joaquín, desde la industria que... Pues esto es terrible, yo creo que es el mayor problema, porque empezando por gastos directos, solamente el tratamiento farmacológico, si tú no te lo administras bien, se despilfarra el gasto en el medicamento. Si no tomas la medicación de forma constante, diaria y según ficha técnica, el problema que tienes es que tienes un alto riesgo de exacerbar y de derivar a ingreso hospitalario, con los costes asociados que conlleva. Y luego hay un punto que esto me gustaría que lo valorasen los profesionales, pero me imagino también un poco de frustración, ¿no? Al final, claro, cuando tú ves que un paciente continuamente exacerba porque no ha complementado bien su medicación, y bueno, no sé si eso puede llegar a provocar también un poco de decir, oye, ¿cómo se puede hacer esto para que el paciente esté bien, para que esté controlado, para que esté asintomático y lo podamos hacer de otra forma mejor para el paciente y para el sistema y para los profesionales? Claro, lo que comenta Joaquín... En el caso del asma, el asma hablamos siempre de control de la enfermedad, porque es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad crónica, pero hace poco, en el último congreso se presentó un estudio de participantes del área de asma de la SEPAR, en la que se interrogó, se hizo una encuesta a profesionales sanitarios que veían pacientes asmáticos y bueno, como sabemos que igual que más del 50% no hay cumplimiento, sabemos que más del 50% de los asmáticos no están bien controlados, ¿no? Y se les preguntaba acerca de qué creían que podía estar influyendo en todo eso y la conclusión fundamental es que no están controlados el asma porque hay un mal cumplimiento de tratamiento. ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué factores influyen? Muchos. Mitad y mitad, 80, 90, me da igual. Pero está claro que las enfermedades, en el caso por lo menos del asma, si se trata, se controla. Se controla más del 95% de los enfermos. Y el control hoy día no llega al 50%. Javier. Yo estoy de acuerdo con eso. Los enfermos de asma se controlan si hacen el tratamiento. Y incluso... O sea, los enfermos de asma, incluso sin hacer el tratamiento, pueden estar controlados en un tanto por ciento, pero obtienen el riesgo de las agudizaciones. Entonces, deben de hacer un tratamiento de base mínimo para mantenerse en estado asintomático. Es decir, que no tengan síntomas, que no tengan molestias, que su asma sea porque el tanto por ciento de población susceptible de tener asma es muy grande. Ahora, solo el 5% tienen enfermedad, llamémoslo síntomas de asma. Entonces, es importante mantener lo máximo posible esto. ¿Qué estamos viendo? Que, sobre todo en la gente joven, cuando no tiene ningún síntoma, deja el tratamiento. Y ahí estamos viendo ahora mismo que están apareciendo casos de agudizaciones graves de asma que incluso causan la muerte en gente joven, porque el asma mata. Hay que recordarlo. Que no se olvide la gente. Hay que recordarlo. O sea, que el asma puede matar. Entonces, cuando tú no tienes ese tratamiento de base que hace que tu hiperreactividad esté en niveles bajos, y tienes una agresión que te desencadena el cuadro de asma, puede ser muy agudo. Eso es lo que se evita teniendo un tratamiento de base. Y luego eso se debe de mantener aunque estés bien, porque estás bien en parte porque estás tomando un tratamiento, ¿no? Sí, pero eso, lo que hablaba antes de la culpa o la responsabilidad es mitad y mitad. Es decir, hay pacientes que ellos entienden que si no tienen síntomas y se encuentran bien, que no hay necesidad de tomar el tratamiento, pero es que hay médicos que también dicen, si usted no tiene síntomas, abandone ya el inhalador que le prescribieron. Y es un problema, porque no debe ser así. Porque lo que él dice, cuando nosotros hablamos de enfermedad controlada, no es que a día de hoy no haya tenido síntomas de asma. Yo soy asmática y sé de lo que hablo.
cuando hablamos de control de la enfermedad, es que ese paciente no tiene síntomas, tiene una función pulmonar normal o muy cerca de la normalidad y sobre todo no tiene exacerbaciones. Es decir, si yo no tengo sintomatología durante 300 días al año, pero los 65 restantes he ido 4 veces a urgencias, 3 al médico de cabecera, es una enfermedad que no está controlada y probablemente es porque no están realizando el tratamiento adecuado para mantener lo que él dice, esa inflamación, esa hiperreactividad bronquial bajo mínimos, digámoslo así, de forma que cuando hay una agresión externa, un desencadenante de cualquier tipo a los que estamos expuestos continuamente en cualquier época del año, produzca esa agudización. Y lo que él dice, las agudizaciones pueden ser leves o pueden ser muy graves y mortales, porque sobre todo a veces algunas son de instalación muy rápida y dependiendo de la accesibilidad que tú tengas al sistema sanitario, en urgencia, a una medicación, puedes tener la suerte de llegar a tiempo o no. No sé si queréis añadir algo sobre esto. No, yo sobre el asma es verdad que siempre les digo a los pacientes cuando les explicamos o les explico lo que es el asma y tal, les digo, es una enfermedad a la que no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle mucho respeto, mucho.